Para estudiar el tejido nervioso, primero explicaré sobre un pequeño concepto sobre qué es el sistema nervioso, pues este vendría a ser el conjunto de células encargadas de dirigir, supervisar y controlar todas las funciones y actividades de nuestros órganos y organismo en general. Este se divide en dos, sería el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico está constituido por los nervios y pequeñas aglomeraciones de células nerviosas denominadas ganglios nerviosos. Ahora, los nervios se componen principalmente de prolongaciones de las neuronas, que serían células nerviosas. ¿Y qué vendría a ser el tejido nervioso? Pues este se distribuye por todo el organismo y se interrelaciona para formar una red de comunicación que constituye el sistema nervioso. Entonces, este presenta dos componentes, que serían las neuronas y también las células de la neuroglia o neurólicas. Las neuronas, o también llamadas células nerviosas, son las responsables de la recepción, la transmisión y el procesamiento de los estímulos. También ejercen influencia sobre diversas actividades del organismo y liberan neurotransmisores y otras moléculas de información. Estas presentan un cuerpo celular, soma o pericarium, que contendrían el núcleo y del cual parten prolongaciones. La morfología de las neuronas es compleja, pero casi todas presentan tres componentes, que vendría a ser las dendritas, y las tenemos acá, el cuerpo celular o pericarium y el axón. Según la cantidad de prolongaciones, las neuronas se clasifican en los siguientes tipos: neuronas multipolares, que presentan más de dos prolongaciones celulares; neuronas bipolares, que tienen una dendrita y un axón; y las neuronas pseudounipolares, que presentan cerca del cuerpo celular una prolongación única que después se divide en dos y dirige una rama hacia la periferia y otra hacia el sistema nervioso central. Las neuronas se clasifican también según su función, que vendrían a ser las neuronas motoras. Estas controlan los órganos efectores como las glándulas exocrinas, endocrinas y las fibras musculares. También tenemos a las neuronas sensoriales, que estas reciben estímulos sensoriales del medio ambiente y del propio organismo. Y por último tenemos a las interneuronas, que establecen conexiones entre otras neuronas y forman circuitos complejos. El cuerpo celular, también llamado soma neuronal o también llamado pericarium, es parte de la neurona que contiene el núcleo y el citoplasma que rodea el núcleo. Es así que es en esencia un centro trófico, pero también tiene la función receptora e integradora de estímulos, pues recibe estímulos excitadores o inhibidores generados en otras células nerviosas. Otro dato interesante es que tiene abundante retículo endoplasmático rugoso, que forma agregados de cisternas paralelas entre las que se encuentran numerosos polirribosomas libres. Dentro del cuerpo celular tenemos el núcleo, el complejo de Golgi, las mitocondrias y también los neurofilamentos. En el núcleo encontramos un solo núcleo grande y central, y bueno, esta se presenta mayormente de forma esférica y aparece poco teñida. En cambio, el complejo de Golgi se localiza con exclusividad en el pericardio y está compuesto por grupos de cisternas ubicadas alrededor del núcleo. Las mitocondrias aparecen en cantidades moderadas en el pericardio, pero se las encuentra en gran número en las terminaciones axónicas. Por último tenemos a los neurofilamentos, que son filamentos intermedios abundantes tanto en el pericardio como en las prolongaciones. Las dendritas son parte de las neuronas que se encuentran repartidas por todo el cuerpo, es decir, tanto en el cerebro y la médula espinal como en aquellas que están en los ganglios, los órganos internos, los músculos, entre otros. En concreto, las dendritas son pequeñas ramificaciones que salen del cuerpo celular, y que sería la parte de la neurona en la que se encuentra el núcleo de la célula, y la podemos observar de esta manera.
axón neuronal es una especie de manga o brazo que sale desde el centro de la neurona y va hasta un lugar alejado de este. La forma de esta pequeña estructura nos da pistas sobre cuál es su función, y básicamente el papel de los axones es el de hacer que las señales eléctricas que viajan a través de las neuronas vayan a parar a otro lugar del organismo. Es por tanto que el axón vendría a ser una especie de conducto por el que pasan impulsos nerviosos a toda velocidad. Ahora, los potenciales de membrana. El axolema o membrana plasmática del axón bombea sodio hacia afuera del axoplasma, lo que mantiene una concentración de sodio hacia afuera que va a ser apenas 1/10 de la concentración de líquido extracelular. En cambio, la concentración de potasio se mantiene mucho más alta en este líquido. Veremos en el interior negativo hacia una relación con el exterior, en el cual este va a ser el potencial de reposo de la membrana. Cuando se va a estimular la neurona, los canales iónicos se abren y producen una entrada rápida de sodio extracelular. Por otra parte, el interior del axón se transforma en positivo en relación con el medio extracelular y va a originar el potencial de acción o impulso nervioso. Ahora, la comunicación sináptica. La sinapsis es el sitio anatómico especializado donde se transmiten las señales provenientes del soma celular a través de los axones y hacia las células postsinápticas. Esta es la principal unidad funcional que va a permitir una comunicación tanto química o eléctrica entre las células cerebrales, para traducirlo posteriormente al funcionamiento e integración a nivel tanto macroestructural y microestructural del sistema nervioso central. Vamos a poder distinguir 3 espacios funcionales en la sinapsis. El primero, el terminal presináptico, luego la hendidura sináptica y luego el terminal postsináptico. También vamos a poder observar a los neurotransmisores, los cuales son sustancias que, cuando se va a combinar con proteínas receptoras, va a abrir o cerrar los canales iónicos y va a desencadenar una cascada molecular en la célula postsináptica, lo cual va a producir segundos mensajeros intracelulares. Secuencia de las etapas durante la transmisión en la sinapsis química. Los canales de sodio van a dar paso a la despolarización, los cuales se va a propagar a lo largo de la membrana celular y va a abrir canales de calcio en la región presináptica y va a promover la entrada de calcio, la cual esta va a disparar la exocitosis de las vesículas sinápticas. Las vesículas sinápticas que contienen a los neurotransmisores van a ser liberados por exocitosis reaccionando con los receptores de la membrana postsináptica y van a provocar la despolarización de esta membrana. Esas sinapsis son excitadoras porque generan impulsos en la membrana postsináptica. En otras sinapsis, la interacción del neurotransmisor con los receptores va a provocar una hiperpolarización sin transmisión de impulsos nerviosos. Estas sinapsis se denominan inhibidoras. De este modo, la sinapsis puede estimular o reprimir la transmisión del impulso, lo cual va a regular la actividad nerviosa. Tendremos tipos de sinapsis. Sinapsis axosomáticas, los cuales estos tienen un axón que hace sinapsis sobre el soma de la neurona postsináptica. Estas generalmente son inhibidoras. Luego, las sinapsis axodendríticas. En este caso, hay un axón que hace sinapsis sobre una dendrita postsináptica. Generalmente, estas van a ser excitadoras. Y las sinapsis axoaxónicas, en el cual el axón hace sinapsis sobre un axón postsináptico. Ahora hablaremos sobre las células de la neuroglia y la actividad celular. El tejido nervioso tiene solo una cantidad mínima de material extracelular y las células de la neuroglia proporcionan un microambiente adecuado para las neuronas y desempeñan además otras funciones.
Primero hablaremos sobre los oligodendrocitos, los cuales estos producen las vainas de mielina que va a servir de aislantes eléctricos a las neuronas del sistema nervioso central. Estas células tienen prolongaciones que envuelven los axones y van a producir mielina. Otras células encontramos a los astrocitos, las cuales, como podemos ver en la imagen, son células de forma estrellada con muchas prolongaciones, las cuales se van a irradiar desde el cuerpo celular. Los astrocitos se unen a los capilares sanguíneos y a la pía madre. Además de la función de sostén, también participan en el control de la composición iónica y molecular del ambiente extracelular de las neuronas. Como se puede ver, las células con prolongaciones menos numerosas y más largas se van a denominar astrocitos fibrosos, las cuales estas se localizan en la sustancia blanca, mientras que los astrocitos protoplasmáticos, que se hallan principalmente en la sustancia gris, presentan mayor cantidad de prolongaciones que son cortas y muy ramificadas. Las células ependimarias, las cuales estas son de forma cilíndrica y revisten los ventrículos del cerebro y el conducto central de la médula espinal. En algunos sitios vamos a ver de que las células ependimarias son ciliadas, lo cual esto va a facilitar el desplazamiento del líquido cefalorraquídeo. Y por último, la microglia, las cuales estas son pequeñas y alargadas, presentan prolongaciones cortas e irregulares. Estas van a representar el sistema fagocítico mononuclear del sistema nervioso central, en donde van a participar de la inflamación y la reparación. Estas células se van a identificar de los cortes histológicos teñidos con hematoxilina eosina, porque sus núcleos son oscuros y alargados. Vamos a poder observar de que cuando estas se va a activar, las células de la microglia van a retraer sus prolongaciones, adoptando la forma de los macrófagos y se van a transformar en fagocíticas y presentadoras de antígenos. La microglia también va a secretar diversas citocinas reguladoras del proceso inmunitario y va a retirar los restos celulares que surgen de las lesiones del sistema nervioso central. Por otro lado, el sistema nervioso central está conformado por el cerebelo y la médula espinal. Y al ser seccionados, estos presentan regiones blancas, que vendría a ser la sustancia blanca, y grises, que vendría a ser la sustancia gris. Entonces, la sustancia gris está formada por cuerpos de neuronas dendritas, la porción inicial amielínica de los axones y células de la neuroglía. En la sustancia gris se producen las sinapsis del sistema nervioso central y por lo tanto constituye la corteza cerebral y la corteza cerebelosa. En la corteza cerebral, la sustancia gris está organizada en 6 capas diferenciadas por la forma y el tamaño de las células nerviosas. Por otro lado, tenemos a la corteza cerebelosa, que esta tiene 3 capas. Primero tenemos a la capa molecular, que vendría a ser la más externa. También tenemos a la capa central, con las grandes células de Purkinje. Y por último, a la capa granulosa, que es la más interna. En esta microfotografía podemos observar las 3 capas de la sustancia gris. Tenemos a la capa de células de Purkinje, que vendría a ser la capa central. Tenemos a la capa molecular y a la capa granulosa en ambas partes. Ahora, en este corte tenemos las 3 capas de la corteza cerebelosa de igual manera. Tenemos a la capa central, la capa molecular y la capa granulosa. Las células de Purkinje se muestra parte de su frondosa arborización dendrítica.
En la sustancia blanca tenemos componentes principales que vendrían a ser los axones mielínicos, los oligodendrocitos y células neurálgicas. En un corte transversal de la médula espinal, la sustancia blanca es de ubicación externa, en cambio la gris vendría a ser de ubicación interna. Ahora, con la forma de la letra H, y pues la barra horizontal de la H presenta un orificio, que este sería un corte del conducto central de la médula que va revestido por las células ependimarias. En la presente imagen podemos observar que en el centro aparece la médula espinal en un corte transversal, como se ve en la macroscopia. Ahora, a la izquierda se muestra la estructura de la sustancia gris y a la derecha la de la sustancia blanca. Las meninges se componen de 3 capas que va desde afuera hacia adentro y vendrían a ser la dura madre, el aracnoides y la pía madre. Por consiguiente tenemos la estructura de las meninges, con la superposición de la pía madre, la aracnoides y la dura madre. Los astrocitos forman un armazón tridimensional ocupados por neuronas, y las prolongaciones de estos astrocitos forman una capa continua que envuelve los vasos sanguíneos, lo que contribuye a la estructuración de la barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica dificulta el pasaje de determinadas sustancias, como antibióticos, agentes químicos y toxinas, desde la sangre hacia el tejido nervioso. Esto se debe a la menor permeabilidad de los capilares sanguíneos del tejido nervioso, y su principal componente estructural está constituido por las uniones oclusivas entre las células endoteliales. En tanto a los plexos coroideos, estos vendrían a ser pliegues de la pía madre con abundantes capilares fenestrados y dilatados, que sobresalen en el interior de los ventrículos. Forman el techo del tercer y cuarto ventrículo y parte de las paredes de los ventrículos laterales. En tanto a su función principal de los plexos coroideos, pues vendría a ser que secretan el líquido cefalorraquídeo, que contiene solo una pequeña cantidad de sólidos y ocupa las cavidades de los ventrículos, el conducto central de la médula, el espacio sufaragenoideo y los espacios perivasculares. Entre los componentes del sistema nervioso periférico tenemos a los nervios, los ganglios y las terminaciones nerviosas. Ahora, las fibras nerviosas se componen de un axón y las vainas que lo envuelven. Las fibras nerviosas forman los haces o tractos del sistema nervioso central y los nervios del sistema nervioso periférico. Todos los axones del tejido nervioso del adulto se hallan envueltos en pliegues únicos o múltiples formados por una célula que los rodea. En las fibras periféricas, la célula que los cubre es la célula de Schwann, y en el sistema nervioso central las células envolventes son los oligodendrocitos. Fibras mielínicas. En las fibras mielínicas del sistema nervioso periférico, la membrana plasmática de las células de Schwann se enrolla en torno al axón. Esa membrana enrollada se fusiona para dar origen a la mielina. Así, la mielina se compone de diferentes capas de membrana celular modificada. La vaina de mielina se interrumpe a intervalos regulares y forma los nódulos de Rambier, los cuales están recubiertos por expansiones laterales de las células de Schwann. El intervalo entre dos nódulos se denomina internódulo y está recubierto por una célula de Schwann. Ahora, las fibras amielínicas. En el sistema nervioso central, estas van a ser más numerosas. Las células de Schwann también envuelven a las fibras amielínicas periféricas, pero en este caso no se envuelven en espiral. Una célula de Schwann envuelve varias fibras nerviosas. También veremos de que cada fibra tendrá su propio mesaxón.
En las fibras amielínicas no hay nódulos de Rambier, ya que en estas las células de Schwann forman una vaina continua. Los nervios. Sabemos que son estructuras conductoras de impulsos nerviosos. En el sistema nervioso periférico, las fibras nerviosas se agrupan en haces, que originan los nervios. Debido a su contenido de mielina y colágeno, los nervios son blanquecinos, excepto los nervios muy delgados formados solo por fibras amielínicas. El tejido de sostén de los nervios se compone de una capa fibrosa más externa del tejido conjuntivo denso, el cual es el epineuro, que reviste el nervio y ocupa los espacios entre las haces de fibras nerviosas. Cada una de esas haces está revestida de una vaina de varias capas de células aplanadas y yuxtapuestas, el cual es el perineuro. Las células de la vaina perineural se unen mediante uniones oclusivas y van a formar una barrera contra el paso de muchas macromoléculas y aparte de ser un importante mecanismo de defensa contra agentes nocivos. Dentro de la vaina perineural se hallan los axones y una cubierta conjuntiva que en su mayor parte se compone de fibras reticulares, las cuales están sintetizadas por las células de Schwann, el denominado endoneuro. Además, contienen fibras aferentes y eferentes. Las aferentes llevan hacia los centros la información obtenida tanto en el interior del cuerpo y en el medio ambiente. Las eferentes, en cambio, transmiten impulsos desde los centros nerviosos hacia los órganos efectores comandados por esos centros. Los nervios que cuentan solo con fibras de sensibilidad son los nervios sensoriales. Los nervios que conducen el mensaje desde los centros hacia los efectores son los nervios motores. Y generalmente la mayoría de los nervios poseen las dos clases, por ende van a ser los nervios mixtos. Los ganglios. Las acumulaciones de neuronas localizadas fuera del nervio central reciben el nombre de ganglio nervioso. Son órganos esféricos los cuales están protegidos por cápsulas conjuntivas y están asociados a los nervios. Vamos a ver de que cuando éstas se reducen a grupos pequeños de células nerviosas situadas en el interior de ciertos órganos, sobre todo en las paredes del tubo digestivo, se le va a llamar ganglios intramurales. También de que estos se va a dividir en ganglios sensitivos y los ganglios del sistema nervioso autónomo. Los ganglios sensitivos reciben fibras aferentes que conducen impulsos hacia el sistema nervioso central. Estos se dividen en ganglios craneales y ganglios espinales, los cuales los ganglios espinales son grupos neuronales grandes con muchos corpúsculos de Nils y circundados por células neurólogicas denominadas células satélites. En conjunto, tanto los ganglios craneales como los espinales son pseudo-unipolares. Transmiten al sistema nervioso central la información que captan las terminaciones sensoriales de sus prolongaciones periféricas. Ganglios del sistema nervioso autónomo. Por lo general, aparecen como formaciones abultadas a lo largo de los nervios del sistema nervioso autónomo. Algunos se localizan en el interior del tubo digestivo y forman los ganglios intramurales, que contienen una pequeña cantidad de células nerviosas y carecen de cápsula conjuntiva. Las células suelen ser multipolares y en los cortes histológicos presentan un aspecto estrellado. Es frecuente que la capa de células satélites que envuelven a las neuronas de estos ganglios sea incompleta. Sistema nervioso autónomo, el cual se relaciona con la regulación de la musculatura, la modulación del ritmo cardíaco, la secreción de algunas glándulas. Su función es ajustar ciertas actividades del organismo con el fin de mantener constante el medio interno, es decir, la homeostasis. El concepto de sistema nervioso autónomo es en esencia funcional, el cual está formado por agrupaciones de nervios localizados en el sistema nervioso central, por fibras que salen del sistema nervioso central a través de los nervios craneales y espinales.
vamos a encontrar dos neuronas. La primera neurona, la cual se halla en el sistema nervioso central, y la segunda neurona en un ganglio del sistema autónomo o interior de un órgano. Las fibras nerviosas que unen la primera neurona con la segunda se denominan preganglionares, y las que parten de la segunda neurona hacia los efectores son las postganglionares. La médula de la glándula suprarrenal es el único órgano cuyas células efectoras reciben fibras preganglionares y no postganglionares. Este sistema nervioso autónomo se compone de dos partes diferentes, por su anatomía y por sus funciones, en el sistema simpático y el parasimpático. Los núcleos nerviosos del simpático se localizan en las porciones torácica y lumbar de la médula espinal. Los axones de esas neuronas salen por las raíces ventrales de los nervios espinales de esas regiones. Por ello, el sistema simpático se denomina también división toracolumbar del sistema nervioso autónomo. Por otra parte, los núcleos nerviosos del parasimpático se sitúan en el encéfalo y en la porción sacra de la médula espinal. El parasimpático se denomina asimismo división craneosacra del sistema autónomo.